see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, the colors of the rainbow. Muy buenas noches, una nueva edición de Diálogo Abierto en este año 2024 que consideramos como siempre de festejo porque este envío ya está hacia su 13º aniversario de construcción y de acompañamiento permanente a toda la audiencia del Departamento Unión a través, en este caso, de Unidos Televisión del Grupo Sudecor. Y decimos que es para festejar porque han sido 13 años ya de esfuerzo junto con todo el equipo que tiene el ex Canal 2, ahora Unidos Televisión, y que siempre tratamos de acercarle la realidad tal como la vemos desde nuestra prisma y también a través de la experiencia del trabajo cotidiano en el periodismo. Y el trabajo cotidiano nos lleva en esta oportunidad a no desconocer lo que ha sucedido en el día de hoy, 24 de enero, y es el hecho de una movilización sumamente importante en la capital federal que se ha replicado simultáneamente y en otras ocasiones luego a la tarde en distintas ciudades del interior del país que salen en protesta por las medidas económicas en particular que aplica el gobierno del presidente Javier Milei. Se trata ante todo de una protesta en relación al decreto de necesidad y urgencia, DNU, y a lo que se ha denominado la ley ómnibus, dos instrumentos de carácter jurídico que han contemplado numerosos cambios en la administración pública nacional, pero también en las costumbres de los argentinos en distintos ámbitos. En los últimos días, no solamente esta exposición del sector del trabajo que ha ocurrido hoy, sino también ha habido manifestaciones con otro enfoque, quizás un poco más, podría decirse, no sé si decir civilizadas, pero sí de mayor formalismo, de parte de abogados que les ha parecido un dislate esto de tener que obligar a los jueces a que se vistan con una toga, o de parte también de abogados que han entendido de que el decreto de necesidad y urgencia es un decreto en sí anticonstitucional, ya que la Constitución ha previsto de que los decretos de necesidad y urgencia sean justamente eso, de necesidad y urgencia, es decir, cuando haya una necesidad y una urgencia que muchos creen que no se ve, es decir, obviamente estábamos en una situación económica difícil, pero no como para en una sola ley pretender modificar más de 360 leyes, como es lo que propone el decreto este, y a su vez el instrumento de la ley ómnibus que ha generado la disconformidad de muchos otros sectores, ya que abarca situaciones realmente incómodas para distintos prestatarios de servicios, para distintos servidores públicos. Por ejemplo, se desregula la actividad del turismo de manera tal de que dejan de existir las agencias de turismo que conocíamos para que cualquier particular que tenga ganas de vender paquetes de turismo lo haga, sin el trabajo calificado que implica el hecho de que muchas agencias de turismo han venido teniendo a través del ejercicio de esta profesión con el cuidado hacia aquellos clientes que tienen que ir, por ejemplo, a un viaje de estudiantes. Eso se abre el juego, se abre el mercado, porque el criterio del gobierno es abrir el mercado a más actores, pero claro, eso implica también la inexperiencia de los que pueden llegar a sumarse. Y esto sucede también a través de mandatos como, por ejemplo, permitir que los laboratorios pudieran vender libremente sus productos químicos, cosa que hasta ahora el monopolio de la venta al público lo tenían las farmacias.
Esto generó una gran queja del sector farmacéutico, porque evidentemente generaba la dificultad de que no iban a poder tener este monopolio y lo iban a tener que compartir al tema de la venta al público con las droguerías, ¿no? Digo bien, las droguerías, no los laboratorios, las droguerías. Esta problemática generó también la protesta del sector de los farmacéuticos y también de las droguerías, porque también descalificaba la tarea que se viene desarrollando en estos organismos intermediarios entre los laboratorios y las farmacias. A su vez, esta nueva legislación que ya le estoy hablando no es solamente en referencia al contenido laboral, que es lo que hoy, 24 de enero, se protestaba, sino en referencia a otras cuestiones. Esta nueva legislación permitía que los farmacéuticos pudieran vender de una manera mucho más libre algunos medicamentos sin la debida participación del médico, o que otros actores podían hacer la receta, cuando no es justamente acaso una función del médico específicamente que brinde la receta. Bueno, la nueva legislación abre el juego con esta visión de la apertura del mercado a ultranza. Se hizo que un montón de sectores tuvieran que estar protestando. Y en el caso de la cultura, que va a ser el motivo del próximo bloque, ha ocurrido algo similar. El Estado, que según el nuevo gobierno no tiene por qué intervenir, terminó interviniendo en el destino de organismos que son autárquicos, como por ejemplo el Instituto del Teatro. ¿Sabe con qué se financia el Instituto del Teatro? Con las apuestas. Usted cuando va y compra un cartón de Quini 6 o cuando compra la Lotería Nacional o algunas loterías provinciales, bueno, hay un remanente, hay una parte de los premios en particular que se destinan al Instituto Nacional del Teatro y a otros organismos de cultura. La nueva legislación pretendida por el Gobierno Nacional corta esa posibilidad y les dice que se tienen que conseguir otro tipo de financiamiento. Es decir, no se entiende para qué ese tipo de intervención en contra de un sector que no tiene nada que ver con el Estado Nacional, porque, le insisto, son organismos autárquicos. Lo mismo sucede con el tema del cine. Se ha pretendido que el Instituto Nacional del Cine, el INCA, no pueda tener un financiamiento propio. ¿Por qué? Porque actualmente el financiamiento de este instituto se hace a través de las entradas. Cuando usted va y ve una película, paga un porcentaje muy pequeño que va justamente a este Instituto del Cine. E igualmente, cuando usted ve alguna plataforma, ve alguna película, los proveedores del servicio de televisión también tienen que pagar una cuota que tiene directa relación con la película elegida. Si la película es argentina, es un fondo que va a parar justamente al Instituto del Cine. Estos son fondos de financiamiento que no tienen nada que ver con el Estado, es decir, negarles esa posibilidad a institutos que son autárquicos no se entiende demasiado. Como postre o como frutilla en el postre está la situación laboral, que es la que se ha mostrado en las movilizaciones de hoy. Querer intervenir en la regulación del mercado del trabajo ha generado lo que estamos viendo en imágenes. Mayor o menor sea la concentración de trabajadores y de columnas de algunos gremios, es un dato anecdótico. Acá lo importante y lo lamentable es que se ha debido parar el país, se ha debido detener la producción, porque yo no sé si decir que las protestas están en contra del gobierno de Milei. Yo creo que están en contra de una visión que, como le decía, no solamente es en relación al mercado laboral, sino también hacia otros aspectos de la vida social de los argentinos. Y evidentemente algún día iba a hacer eclosión. Como periodista no recuerdo desde el año 83, es decir, desde la recuperación de las instituciones democráticas, que a tan poco tiempo de haber asumido un gobierno se haya producido una movilización de esta naturaleza.
E inclusive uno podría decir que con el gobierno de Macri en el 2016, 2015, 2016, cuando asume el ex presidente Mauricio Macri, fíjese que no se dio este tipo de movilización. Inclusive podría decirse que cuando se da la primera movilización de aspecto laboral, ocurre muchísimo después. Porque la primera movilización de los argentinos, entre comillas, en contra del gobierno de Mauricio Macri, la protagonizaron sectores que hoy son afines al gobierno de Javier Milei, es decir, que acompañan, entre otros, algunos sectores vinculados con el derecho, con la jurisprudencia. Recuérdese que una de las primeras medidas que habían tomado en ese momento el gobierno de Mauricio Macri era una modificación en el régimen penal de las personas que habían sido condenadas por delitos de lesa humanidad. Y esto generó que en marzo, abril aproximadamente del 2016, se produjera una movilización muy importante de sectores, no solamente vinculados a los derechos humanos, sino también sectores vinculados a la jurisprudencia y sobre todo a lo que tiene que ver con lo legal académico, considerando que las medidas de Mauricio Macri en ese momento eran desafortunadas en lo político y poco recomendables en lo legal, ya que iban a generar un montón de expedientes aparte para poder justamente evitar que se aplicaran, ¿no? Es decir, entre otras cosas se hacía, digamos, mucho hincapié en que aquellas personas que habían asesinado a otras personas durante la dictadura fueran a vivir sus últimos años de vida a su casa. Cuestión que no sucede con otros presos, es decir, hay muchos presos que se pudren en la cárcel literalmente, pero se estaba buscando el privilegio de que algunos sectores acusados y condenados por delitos de lesa humanidad, inclusive desde la época de Raúl Alfonsín, porque hay que aclararlo, esto fue un movimiento del radicalismo, lo de la persecución a los asesinos de la última dictadura genocida, eso fue realmente una decisión del radicalismo. Y sin embargo, el gobierno de Macri quería dar una marcha atrás a esto. No se pudo dar porque, como le decía, fueron las calles las invadidas por los organismos de derechos humanos y de gente que defendía el derecho, que impidieron que eso finalmente se aprobara. No es el caso de Milei, fíjese, Milei arranca con un paro general, pero en particular en materia de derecho laboral. Todo el mundo de la política considera de que no va a salir la reforma laboral que se pretende en esta instancia. Veremos si a partir de una negociación con los sectores que tienen que ver justamente con lo laboral, pudiera darse más adelante. Quizás se dé en otros términos, gracias a la movilización que ocurrió hoy, pero uno quisiera humildemente recomendar a un gobierno que recién empieza que no trate de abrir tantos frentes, porque como hoy veremos también en el programa, se ha abierto otro frente en el tema de la cultura. Se ha organizado recientemente lo que se denomina el Cordobazo Cultural, de parte de muchos actores del arte y la cultura que se ven enfrentados o se ven menospreciados porque se les quiere quitar presupuesto para sus tareas, sus labores, desfinanciando no solamente lo que le decía recién, el Instituto del Teatro o el Instituto del Cine, sino también, como se ha reflejado en el panorama de todos los días en este canal, a las bibliotecas populares. ¿Con qué razón desfinanciar o amenazar con que no va a haber más fondos a las bibliotecas populares? ¿Con qué criterio puede decirse que una biblioteca puede generar tanto costo? Si bien es cierto que hoy en día un libro es muy costoso, pero las bibliotecas de alguna manera ayudan a que la población que no tiene acceso a un libro puedan ir y leerlo libre y gratuitamente en un espacio dedicado justamente a generar, a socializar la tenencia de un libro. Uno puede ir a sacar un libro que no le es propio a una biblioteca y después devolverlo luego de haberlo leído.
¿Por qué quitar la posibilidad esa de financiándolas? Bueno, es lo que le estaba diciendo, es decir, como que demasiados frentes en muy poco tiempo. Resultado, esta movilización. Uno no sabe si va a haber otras. Uno no sabe si va a haber otras en función de lo que siga decidiendo el gobierno de Javier Milei, ni más ni menos. En el último bloque de este programa también tendremos la palabra de un intendente del sur del departamento Unión, más precisamente Edgar Bruno, intendente de Canals, muy vinculado al del azotismo puro, muy vinculado a aquel del azotismo que actualmente expresa la señora Nazario, viuda del legendario exgobernador José Manuel de la Sota. Bruno es una persona formada bajo la égida personal de José Manuel de la Sota, ha sido uno de sus grandes amigos. De hecho, antes de ser intendente de Canals, vivió muchísimo tiempo en Río Cuarto y allí logró una gran familiaridad con la familia de la Sota. Este intendente, que recientemente se enfrentó a Juan Schiaretti y ha tenido espalda política para hacerlo, ha señalado a los micrófonos del panorama regional recientemente, y lo vamos a ver en el último bloque, que de seguir con esta política no sabe si Milei termina su mandato. Tan así de graves son sus palabras, y uno podría decir son como un poco exageradas o están ahí al límite, pero bueno, es decir, no hace 2 meses que ha asumido este gobierno y ha abierto tantos frentes que es muy difícil luego que pueda sostener un solo criterio hacia adelante si todos los asociados que va consiguiendo los va dejando en el camino. Se viene un gran debate, evidentemente, en la República Argentina, que se seguirá sosteniendo en el Congreso, en las calles o en las instituciones de la democracia que allí pueda darse. Veremos si algún día se dan estos debates en otros organismos, como por ejemplo los parlamentos provinciales o los parlamentos locales. Por el momento, esto es lo que ofrece la realidad. Próximo bloque, la palabra de Carlos Aguilar. Él es el actual director de Cultura y lo ha sido durante más de 20 años del municipio de Ordóñez. Fue director de Cultura desde la época del ex intendente Dardo Iturria y actualmente acompaña al intendente Pablo Guevara. Es un gestor cultural de amplio conocimiento en la materia y nos ha importado mucho su palabra para saber qué opina de este tema de, por ejemplo, el cordobazo cultural y quiénes pueden ser o no los agredidos por la falta de financiamiento y cómo se las arreglan los municipios y los gestores culturales para poder brindar espectáculos o eventos artísticos. Esto es algo muy necesario destacarlo porque a veces el sector privado no tiene todos los medios para poder hacerlo y por eso muchos artistas recurren a los municipios. Y como le dije, en tercer bloque ya la palabra de Edgar Bruno, no se lo pierda, luego de la pausa, Carlos Aguilar.